Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Lady Valentina Sosa Serna. Yo les voy a hablar sobre las proyecciones de cráneo. Proyección anteroposterior con buque mural. El tamaño del chasis es 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente bipedestación. Posición en la región anatómica, parte posterior apoyada sobre el buque mural. La línea orbitomeatal debe ser paralela al rayo. Cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. La distancia del foco es 1 metro, angulación 0 grados, el centraje de línea interorbitaria, la colimación superior derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, inferior hasta el maxilar superior. 60 kilovoltios, 32 miliamperios. Esta sería la posición del paciente y la imagen resultante. Lateral, con buque mural, 24 por 30, posición del paciente de bipedestación, la posición de la región anatómica, al lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buque mural, de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. La distancia del foco es de 1 metro, angulación de 0 grados, centraje 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. La colimación superior, 1 por encima de la calota, inferior 1 por debajo de la base del cráneo, anterior y posterior a nivel de la región anatómica del paciente, 60 kilovoltios y 32 miliamperios. Posición del paciente, la imagen que resulta. Axial, con buque de mesa, el tamaño del chasis es 24 por 30 longitudinal, posición del paciente de cúbito supino, la posición de la región anatómica, cabeza apoyada sobre el buque de mesa, cuello y barbilla en hiperextensión hasta la línea orbitomeatal, sea perpendicular a la mesa. Brazos estirados y pegados al cuerpo, la distancia del foco es de 1 metro, la angulación 25 grados, craneocaudal respecto a la línea orbitomeatal. Sutura metópica, la colimación superior y lados al nivel de la región anatómica del paciente, por ejemplo hasta C1 y pasando por encima de la línea orbitaria, 63 kilovoltios y 40 miliamperios. Proyecciones adicionales. Hirtz basal y de arcos zigomáticos. Con buque mural, 24 por 30 longitudinal, bipedestación o sedestación, cuello totalmente extendido en hiperextensión de tal forma que apoye la calota en el buque mural y que el plano medio sagital sea perpendicular al buque. La distancia del foco es de 1 metro, angulación 0 grados, centraje 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula. La colimación inferior a 2 dedos por debajo del occipital y superior, derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, 65 kilovoltios y 40 miliamperios. Waters, con buque mural, 24 por 30 longitudinal el tamaño del chasis, paciente en bipedestación, nariz y mandíbula apoyadas contra el buque mural, la línea orbitomeatal debe formar unos 35 grados con el buque. La distancia del foco es de 1 metro, angulación de 0 grados, en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia extrema del occipital. Inferior, 1 dedo por debajo de la base del cráneo, superior a nivel de la calota, derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, 62 kilovoltios, 32 miliamperios. Cowbell, con buque mural, el tamaño del chasis 24 por 30 longitudinal, la posición del paciente es en bipedestación, posición de la región anatómica nariz y frente apoyadas con el buque mural. La línea orbitomeatal debe formar 0 grados con el buque. Distancia del foco de la película es 1 metro. Angulación de 15 grados, craneocaudal. Centraje en la línea medio sagital, 5 centímetros por encima de la protuberancia externa del occipital. La colimación inferior, 1 dedo por debajo de la base del cráneo, superior al nivel de la calota, derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, 65 kilovoltios, 32 miliamperios. Muchas gracias, compañeros y tutor. Mi nombre es Michelle Diana Restrepo González, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para esta ocasión me corresponde la radiografía de senos paranasales, proyecciones estándar y adicionales. Proyección de senos de Waters. Con buque mural, tamaño del chasis de 24 por 30 longitudinal, se posiciona el paciente en bipedestación, con la nariz y la mandíbula apoyadas contra el buque mural, la línea orbitomeatal debe formar unos 35 grados con el buque. La distancia a foco detector de 1 metro, angulación de 0 grados, centraje en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia extrema del occipital. Colimación inferior, 1 dedo por debajo de la base del cráneo, superior a nivel de la calota, derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente. Se aplica 62 kilovoltios, 32 miliamperios. Indicación al paciente, no moverse. Proyección senos de Caldwell. Con buque mural, tamaño del chasis de 24 por 30 longitudinal, posición del paciente en bipedestación con la nariz y la frente apoyadas contra el buque mural. La línea orbitomeatal debe formar 0 grados con el buque, distancia foco detector de 1 metro,
angulación a 15 grados cráneo-caudal, centraje en la línea medio-sagital, 5 centímetros por encima de la protuberancia externa del occipital. La colimación inferior, un dedo por debajo de la base del cráneo, superior a nivel de la calota, derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente. 65 kilovoltios, 32 miliamperios. Indicación al paciente, no moverse. Proyección lateral del CAUN. Con buquimural, tamaño del chasis de 24 por 30, longitudinal, se posiciona el paciente en bipedestación, lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buquimural de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. Distancia focodetector de 1 metro. Se angula a 0 grados. Centraje a la altura del CAE y de 2 a 3 centímetros por delante de este. Inferior por debajo de la mandíbula, superior por encima de los senos frontales. Delante hasta la punta de la nariz y detrás del CAE. Técnica aproximada de 60 kilovoltios, 32 miliamperios. Indicación del paciente, no moverse. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Santiago Peña Ospina, soy estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas para el curso Imagenología Convencional. Tarea 4, protocolos en cráneo y cara. Proyección transcraneal Schuller modificada. Paciente en posición de cúbito lateral o de pie, con el lado de interés más cercano al receptor. Rayo central, dirigido 25 grados hacia abajo y 5 grados hacia atrás, caudal y posterior. Parámetros técnicos. Kilovatios utilizados de 65 a 75. Miliamperios de 10 a 20. Distancia del focodetector de 100 centímetros. El chasis es de 18 por 24 centímetros. La imagen resultante. Se observa el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea del lado más cercano a la película con boca cerrada y abierta. Criterios de evaluación. Cóndilo y cavidad glenoidea visibles sin superposición significativa. Evaluar desplazamiento condilar. Proyección transfaríngea, Parma o Mayer. Posición del paciente. Cabeza en posición lateral, boca abierta. Rayo central, dirigido a través de la faringe hacia la ATM contralateral con angulación de 10 a 15 grados hacia arriba. Parámetros técnicos, de 75 a 65 kilovatios. Miliamperios, de 10 a 20. El chasis, de 18 por 24 centímetros. Imagen resultante, muestra el cóndilo y la eminencia articular del lado más alejado del receptor. Criterios de evaluación, visualización clara del cóndilo y eminencia articular, sin superposición excesiva. Proyección transorbital Zimmer. Posición del paciente, en posición frontal con ligera rotación. Rayo central, dirigido a través de la órbita del lado opuesto con angulación de 15 grados caudal. Parámetros técnicos, kilovatios utilizados de 65 a 75, miliamperios de 10 a 20. Imagen resultante, imagen frontal del cóndilo y la cavidad glenoidea. Criterios de evaluación, nítida relación entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, sin distorsión. Proyección panorámica, ortopantomografía. Posición del paciente. Paciente de pie con mordida en el posicionador siguiendo la línea media. Rayo central, movimiento rotacional del tubo alrededor de la cabeza. Parámetros técnicos, parámetros automáticos del equipo panorámico. Imagen resultante, imagen general de ambas ATMS y estructura dentoalveolares. Criterios de evaluación, evaluación simétrica de ambas ATMS y estructuras óseas. Tomografía convencional o CBCT, posición del paciente, cabeza estabilizada según protocolo del equipo. Rayo central, haz de rayos X en corte axial o coronales. Parámetros técnicos, kilovatios utilizados de 80 a 100, según el equipo, modo 3D o cortes finos. Imagen resultante, imágenes tridimensionales de la articulación temporomandibular. Criterios de evaluación, evaluación detallada del espacio articular superficiales, óseos y morfológicos condilares. Hola, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. En este video les voy a explicar las proyecciones radiográficas de oídos. Cuando hablamos de radiografía de oídos, no nos referimos a solo tomar una imagen del hueso temporal. Lo que se busca es evaluar estructuras muy delicadas como el peñasco, las celdillas mastoideas, el conducto auditivo interno y la región petrosa. Áreas que son claves porque allí es en donde están estos órganos responsables de la audición y también del equilibrio. Por eso existen algunas proyecciones específicas que nos permiten ver cada detalle desde diferentes ángulos. En la proyección de Schuller tenemos de que es fundamental porque esta nos da una visión lateral de la región mastoidea. ¿Pero por qué es importante? Porque las celdillas mastoideas suelen afectarse en procesos infecciosos como la mastoiditis y necesitamos ver su aireación y estructura. Además, esta proyección nos permite relacionar la articulación temporomandibular con el oído, lo que es muy útil en casos de dolor o patología conjunta. En pocas palabras, esta proyección es la que nos muestra el perfil del oído medio. Proyección Stenbergs. Esta proyección es un poco más compleja, pero es muy valiosa. Se utiliza para estudiar el conducto auditivo interno y el laberinto óseo, donde se encuentran estructuras del oído interno relacionadas con el equilibrio y son claves en la evaluación de tumores como el neurinoma del acústico, porque nos permite ver si hay alteraciones en el conducto. En otras palabras, la Stenbergs nos abre una ventana hacia el oído interno, una zona que no se aprecia o no se logra apreciar en otras proyecciones. Y en la proyección de Tone modificada, esta proyección es conocida porque es una proyección de cráneo, pero también se puede adaptar para el estudio del oído.
porque al momento de angular el rayo hacia el foramen magno y a la región petrosa logramos ver la base del cráneo y los peñascos temporales. Esto es importante para descartar fracturas en la base del cráneo, evaluar la simetría de los conductos auditivos internos y estudiar la anatomía de la región occipital. Es decir, la UTAUN nos da una visión global que complementa lo que vemos en Schuller y en Stenvers. Cada una de estas proyecciones cumplen un papel específico. Schuller nos muestra el oído medio y los mastoideos, Stenvers nos lleva al oído interno y el conducto auditivo, y la TAUN nos da la base del cráneo y la región petrosa. Juntas forman un protocolo completo para el estudio radiográfico de los oídos, garantizando pues, que ninguna estructura nos quede sin evaluar, y por eso es importante conocerlas y aplicarlas correctamente en la práctica radiológica. Hola, mi nombre es Charik Hincapié. Hablaré sobre la radiografía de órbitas. La proyección PA-OP consta en que el paciente se coloca de cúbito prono o supino con la frente y nariz apoyada contra el detector de imagen. La línea orbitomeatal debe ser perpendicular al detector. Los kilovoltios a utilizar son 70-80, miliamperios por segundo serían 10 de 20. Y la distancia del foco receptor serían 100 centímetros. La incidencia del rayo central sería perpendicular al centro del detector, saliendo a nivel del naso. El tamaño del chasis sería 18 por 24 o el tamaño adecuado para cubrir ambas órbitas. Imagen de resultado sería visualización de ambas órbitas, senos frontales y etmoidales. Los criterios a evaluar serían la clara visualización de las estructuras óseas de las órbitas sin rotación, con adecuada penetración para evaluar detalles óseos. Proyección lateral. El paciente se coloca en posición lateral con el lado a examinar cerca del detector. La línea interpupilar debe ser perpendicular al detector. Los kilovoltios a utilizar son 70-80, los miliamperios por segundo 10-20 y distancia del foco receptor 100 centímetros. Incidencia del rayo central perpendicular al centro del detector, entrando aproximadamente 2.5 centímetros posterior al canto externo del ojo. Tamaño del chasis sería 18 por 24 centímetros o el tamaño de ojo para cubrir ambas órbitas lateralmente. Imagen como resultado será la visualización lateral de la órbita, senos fenoidales y silla turca. Criterios a evaluar: debe visualizarse la órbita lateral sin rotación, con superposición mínima de la estructura contralaterales. Proyección de Waters. El paciente se coloca en decúbito prono o sentado frente al booking. Se utiliza el buquimural, el mentón toca el receptor de imagen y la nariz está ligeramente separada al receptor. Los kilovoltios a utilizar son 70-80, miliamperios por segundo 10 por 20, distancia del foco receptor 100 centímetros. La distancia del rayo central el rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen, entrando por la parte posterior de la cabeza. Tamaño del chasis sería 24 por 30. Imagen como resultado: se deben visualizar las órbitas y los senos maxilares con los rebordes petrosos proyectados por debajo de los senos maxilares. Criterios de evaluación: visualización clara de los senos maxilares y las estructuras óseas de las órbitas. Los rebordes petrosos no deben superposicionarse a los senos maxilares. La proyección oblicua consta que el paciente se coloca en decúbito prono o sentado. La mejilla, la nariz y el mentón del lado afectado tocan el receptor de imagen. Los kilovoltios a utilizar son 70-80, miliamperios por segundo 10 por 20, distancia del foco receptor 100 centímetros. Incidencia del rayo central es que el rayo central se dirige perpendicularmente al receptor de imagen, entrando por la parte posterior de la cabeza. El tamaño del chasis es 18 por 24. La imagen que se obtendrá como resultado será una visualización clara de los agujeros ópticos en el cuadrante inferior externo de la órbita. Los criterios a evaluar serán la visualización clara del agujero óptico sin superposición de otras estructuras. Gracias.